Ya, chiquillos, Pues voy a tomar mi termo y yo no le hago reclamos. vamos a comenzar. Como siempre lo hago, los voy a silenciar, ¿ya? Y solamente yo les voy a poder reactivar el micrófono, ¿ok? Para que así podamos hacerlo más ordenadito toda la clase. Bien, primero vamos a empezar recordando qué fue lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Y para eso voy a valerme de que ustedes mismos me contaron, ¿cierto? Denme un segundito para poder compartir mi pantalla. Y ya, ahora sí. Ahí estamos compartiendo la pantalla, ¿cierto? Como pueden ver, lo que les estoy mostrando es el muro que ustedes mismos completaron después de la clase que terminamos la semana pasada. Y acá vemos, yo había planteado, ¿cierto? Bueno, las ideas centrales de la clase y ahí me fueron colocando ustedes lo que habían aprendido, ¿ya? Y el Juan me puso que había entendido que las personas cuidaban sus cosas hasta cuando les sobraban recursos los intercambiaban por otros objetos, ¿cierto? Cuando ahí hablaban de la agricultura y cuando empiezan a acumular cosas y tienen la capacidad de acumular tanto alimento que saben que no se van a poder comer todos esos alimentos que empiezan a hacer, intercambiarlo por otros productos y ahí empiezan a hacer los primeros activos de lo que conocemos hoy en día como el comercio. ¿Quién es Megan La Gatherbody? Rafa, la Rafa. Ah, la Rafa, ya, ok, admitir. Entonces son como los primeros indicios de lo que nosotros vamos a conocer como comercio, ¿ya? El Giovanni había puesto, ¿cierto? Yo digo que ellos están como nosotros ahora mismo, o sea, ellos comerciaban e intercambiaban cosas. El Benjamín, muy bien, Benjamín, bien completito lo que puso el Benja aquí. Puso y aprendí que habían personas que eran nómades, a cazar, se movían, después descubrieron la agricultura y fueron sedentarios, ¿cierto? Y que guardaban alimentos, lo que les sobraba lo cambiaban, servía mucho en esos años, etcétera, etcétera. Y profe, lo quiero mucho, gracias Benja, yo también. Y Catalina Madariaga, ¿cierto? También puso ahí que utilizan el sistema sexagesimal, muy bien, Cata, lo que vimos en el video, ¿cierto? Vimos un video cortito sobre los sumerios, que fue esta primera civilización que aparece en Mesopotamia. La Cata Muñoz también colocó ahí el tema del intercambio, la Agustina puso que, oye, a propósito, la Agustina no llegó. También se podían sentarse solo en un lugar, que era la agricultura, la ganadería, lograron controlar las raciones, en fin, en fin. El Dylan le quedó claro, ¿cierto? La parte del comercio y la Rafa también. Esa parte les quedó muy claro, el tema del comercio, pero hay algo que nosotros vimos en la clase pasada y que a todos se les escapó y que era muy importante, y que era básicamente qué características tenía que tener un pueblo o un grupo de personas para ser llamado civilización, ¿ya? Porque nosotros ahí hay algunas diferencias que tenemos que considerar. Vamos a dejar de compartir esto. Hola, Rafita. Hay un elemento importante que lo que es una civilización, ¿cierto? ¿Qué es una civilización? Cuando yo digo, ¿qué es una civilización? Porque nosotros podríamos decir, nosotros somos Chile es una civilización, sí, Sí. ¿cierto? Sí es una civilización. Pero podríamos decir nosotros que los changos que vivieron hace muchos, muchos miles de años acá en Coquimbo, que eran un pueblo de indígenas, ellos fueron una civilización. ¿Quién me levanta la Sí. manito? Benjamín me dice que sí. La verdad es que no fueron una civilización, porque no todos los pueblos, no todos los grupos de personas tienen
la condición de llamarse civilizaciones, ¿ya? Y eso fue un poquito lo que conversamos en la clase pasada también, de que para ser llamado civilización tenía que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, conocer algún sistema de escritura. Entonces, si hubo un grupo que existió y que no desarrollaron un sistema de escritura, no inventaron una escritura o un sistema de contabilidad, no le podemos llamar civilización. Y en ese aspecto, el pueblo este que yo le acabo de nombrar, los indígenas, los changos, no crearon ningún sistema de escritura. Por lo tanto, no los podemos considerar una civilización. Aparte de la escritura, hay otras características que tienen que tener las civilizaciones. Y lo habíamos visto en la clase anterior, y vamos a volver a nuevamente. A ver, ¿quién está pidiendo entrar acá? Ah, Giovanni. Ya. Entonces, lo habíamos visto, chiquillos, acá en la presentación. ¿Están viendo el PowerPoint, cierto? Sí. Sí, ya, ok. Entonces acá teníamos, la semana pasada vimos, bueno, primero vimos dónde estábamos ubicados en la historia, ¿cierto? Dijimos que habíamos estudiado la prehistoria, el paleolítico, neolítico, y estábamos acá ubicados, ¿cierto? Donde aparecen las primeras civilizaciones, que es entre la edad de los metales y la edad antigua. Y dijimos que, bueno, para ser primero llamado civilización, teníamos que tener claro que ellos crearon grandes complejos, ¿cierto? Grandes complejos, grandes ciudades, ¿ya? Agustina. Grandes ciudades, ¿cierto? También para ser considerado una civilización, tenían una organización política, ¿ya? O sea, organizaron un sistema político que mandaba, ¿cierto? Bien organizado, con distintas etapas. Eso es una característica. Y hay muchos pueblos que existieron, pero que no lograron tal nivel de desarrollo. Por lo tanto, no podemos decir que se llamen, que podemos nombrarlos como una civilización, porque no lograron ese nivel de desarrollo. El tema de la escritura, ¿cierto? El tema también de desarrollar una organización social y una organización política. Quedaron grandes ciudades, tuvieron una gran población, un gran número de población. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una civilización. Y hoy día vamos a ver, el objetivo de la clase de hoy día es caracterizar el surgimiento de estas primeras civilizaciones. ¿Cuáles fueron estos grupos de humanos que podemos llamar, que fueron los primeros grupos que contaron con escritura, con grandes ciudades, con organización política, con avances tecnológicos? ¿Cuáles fueron los primeros? Bueno, acá los tenemos. Los sumerios, los egipcios, la civilización china, eh, India minoica, los fenicios, los olmecas, Chavín, entre otros, ¿cierto? Hay más, pero principalmente los que tendremos más conocidos son los que estamos presentando acá. Estos son los más importantes, las primeras civilizaciones. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿cuáles fueron? Bueno, hoy en día casi todos somos civilización, porque todo el mundo, donde uno vaya, hay grandes ciudades, hay mucha tecnología, todos tienen un sistema de escritura, en fin. Por lo tanto, hoy en día en el mundo todos somos considerados civilizaciones, pero ¿cuándo aparecen las primeras? Las primeras que tuvieron un sistema de escritura, las primeras que construyeron grandes ciudades, las primeras que tenían una organización religiosa con templos de culto y gran complejidad, van a ser estas, ¿cierto? Sumerios, egipcios, China, India, minoica, fenicia, olmeca, chavín, entre otras, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a tratar de ver, no nos da el tiempo para poder darle una revisada a todas, para conocer, por ejemplo, qué características tenían cada una. Pero vamos a elegir una o dos y vamos a tratar de aprender algunos de los elementos que caracterizaron estas primeras civilizaciones, ¿ya? Y obviamente hay una que es muy importante y que uno siempre la ve en las películas o siempre está viendo cosas de ella, y que es la civilización china. Perdón, bueno, la china sí es muy importante, pero hay otra que es también muy importante, que es la civilización egipcia.
¿Alguien sabe algo de los egipcios, no? ¿Que me puede levantar la mano? A ver, ya. Agu. Los egipcios, su forma de civilización, los gobernantes eran dioses y al ser hijos de los dioses, porque ellos no eran como dioses, eran hijos de los dioses. Ya, muy. Entonces se casaban entre ellos para conservar la sangre Ujú. y si no me acuerdo, si no recuerdo bien, la mayoría de los monumentos son para los reyes y tumbas. Ya, muy bien, Agu. Rafita. También como los hijos de los dioses, Ujú. también le decían faraones. Claro, justamente, muy bien. Dylan, ¿usted también quería opinar algo? Que también ya sabían construir. Ya sabían construir, claro, y tuvieron grandes construcciones, ¿ya? Bueno, vamos a ver un video que dura 15 minutos y que es sobre los egipcios, ¿ya? Y ahí vamos a obtener hartos elementos para decir cuáles eran las características que tenían los egipcios, su sistema de escritura, qué construyeron, cómo se organizaban políticamente, en fin. Así que mucha atención porque al final vamos a hacer en el mismo burrito que trabajamos la semana pasada, ustedes van a tener que de nuevo escribirme ahí qué es lo que aprendieron, ¿ya? Y lo ideal es que me coloquen cuáles son las características que tiene una civilización y específicamente qué características tenían los egipcios, ¿ya? El Diego quiere entrar. Ok. Entonces vamos aquí a compartir. Cuando nombramos a Egipto, 3 imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el Antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, tenemos que volver a irnos. No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio:
el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar. Así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. 3000 años de historia. Hace miles de años, gracias al desarrollo del comercio y la agricultura, algunas aldeas que estaban en las orillas del Nilo se volvieron muy ricas y poderosas. Fue así que empezaron a surgir importantes ciudades a lo largo del río. Casi 3000 años antes de Cristo, el rey Menes unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto y fundó su capital en Menfis. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Así nació la doble corona de los faraones. Este fue el comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Los egipcios tuvieron una ubicación privilegiada. Por un lado, el enorme desierto los abrazaba y unía bajo una misma cultura. Y por otro lado, el río Nilo los comunicaba con otros pueblos y civilizaciones de la época. Lo difícil para los gobernantes egipcios fue mantener la unidad de este imperio, ya que había muchos pueblos enemigos que querían invadirlos y saquear sus riquezas. Los faraones gobernaron Egipto por más de 3000 años. Solo imaginen todo lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y súmenle 1000 años más. Eso es mucho tiempo. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tiren! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Obras colosales. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides.
el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el templo de Karnak, cuyo recinto comprende 3 santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin morirse de hambre. El arte. Las pinturas del antiguo Egipto son tan particulares que todos podemos reconocerlas. ¿Por qué los egipcios en los dibujos miran siempre hacia los costados? Los artistas egipcios poseían un modo particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Crea tu propio egipcio. Por eso, dibujaban de memoria, pero siempre siguiendo reglas muy estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos. Por ejemplo, dado que la cabeza del ser humano se ve y se reproduce más fácilmente de perfil, no dudaron en dibujarla siempre de costado. En cambio, los ojos siempre eran pintados como vistos de frente. Digamos que el resultado eran ojos que miraban de frente en una cara que miraba para un costado. Aquí va otro ejemplo. El pecho y los hombros eran reproducidos mucho mejor de frente, pero los brazos y los pies en movimiento eran representados con mayor claridad de costado. Por esta razón, en esas representaciones, las figuras humanas aparecen planas y al mismo tiempo contorsionadas, casi como si las hubiera arrollado un carro. Aunque claro, no había automóviles en esa época. ¿Se han preguntado por qué los dibujantes representaban siempre al faraón en un tamaño más grande? Bueno, era simple. A mayor jerarquía, mayor tamaño. La ciencia. Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas. Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones. Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y visir del faraón Zoser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían como nosotros ahora médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y que utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes y, sobre todo, sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas. Ok. ¿Qué les parecieron los egipcios? Voy a hacer algunas preguntitas, pero por temática, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién me puede hablar sobre la religión, de algo relacionado con la religión de los egipcios? Que para ellos los faraones eran los hijos de los dioses y los dioses
son como el dios del sol, de la luna, de la tierra, del arado, del mar, etcétera. Ya, perfecto. ¿Y cómo se llamaba un dios que aparecía por ahí? ¿Alguien se acuerda? A ver, Agu. El dios, ¿cómo se llama? Es que está el dios Ra, que si no me ¿Ya? equivoco es el dios del... Sí, sí, muy bien, ¿cierto? Excelente. Oye, y en relación al tema de los avances que lograron desarrollar, por ejemplo, ¿qué avances tuvieron ¿tuvieron algún avance, descubrimiento, descubrieron algo nuevo, no? Los egipcios. A ver, María. Sí, descubrieron La María, espérate, que la María está ahí levantando la mano. María, La medicina, también ya, la arquitectura, y la matemática, la ciencia, perfecto, todas. perfecto, muy bien. Rafita, a ver. También descubrieron como herramientas para ayudarlos con toda la cosa con toda la cosa que se trate de medicina o del arado. Ya, excelente. Oye, pucha, oye, son muchos los avances que tuvieron los egipcios. Hay un agromesor, ¿cierto? Uno que se dedicaba a hacer medidas para hacer grandes construcciones. También observaron mucho las estrellas. En medicina, como bien lo decían ustedes, las construcciones, lograron hacer construcciones muy imponentes, ¿ya? Por lo tanto, una de las civilizaciones como más emblemáticas que se conocen hoy en día son los egipcios. Y en relación al faraón, por ejemplo, ¿qué podríamos decir ahí, Giovanni? ¿Giovanni? ¿Sí? No, no se puede ahí. Ah, sí. Giovanni, ¿qué podrías Sí, decir sobre los faraones? que por ejemplo ellos tomaban su cargo de una forma distinta a los demás. Por ¿Ya? ejemplo, ellos hacían menos cosas que los demás o podrían hacer más cosas que los demás. ¿Ya? ¿Cómo así eso? ¿Cómo era eso? No, no te entendí muy bien esa parte, Giovanni. A ver, Que, ¿por o qué sea, ellos tenían otros cargos diferentes a los demás, por ejemplo, el rey o las personas normales. Ya. María, ¿tú querías decir algo o no? Sí, que el faraón vivía en la parte más alta de la pirámide, así decía, Ah, que, ya. y que tenía muchos cargos. Así. Perfecto, ¿cierto? La Agustina y el Juan Carlos también, creo. La primera la Agustina. Sí. Lo que yo quería decir es de que el faraón era el hijo de los dioses. Ya, También el faraón no se decidía por el pueblo, sino que era heredado por sangre ya, y de que usualmente se casaban entre hermanos, primos y madre y padre para heredar la perfecto, sangre. perfecto, muy bien. Dylan y Refita. Como dice la María Emilia, la pirámide era como un departamento, en cada extremo de la pirámide, cada piso tenía como algo en especial. Por ejemplo, el primer piso, el último, era el de Faraón. Había uno para como una escuela, uno para los esclavos y uno para los guardias, algo así. Muy bien, también el faraón se tenía que encargar del movimiento de los planetas y de la ciencia. perfecto. A ver, Catalina está levantando la mano, Catalina Madariaga, ya. A ver, escuchemos a la Cata que no ha participado. Que para conservar su vida hacían estatuas de ellos mismos, onda. No sé si se me entendió, pero... Sí, 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 muy bien. O sea, los sarcófagos que se conocen, ¿cierto? Que son como esas donde se metían ahí. Pero básicamente no tienen que olvidar que las grandes pirámides que uno conoce de los egipcios no eran más que tumbas. ¿Ah?
eso las quería pirámides, decir yo. sí, eso, muy bien, Agu. De que lo que ellas decían, porque ellos lo dicen por el video, pero el video es solo representativo de las clases. No vivían en las pirámides y cada uno Claro, tenía un piso. claro, no vivían en las pirámides, sino que las pirámides eran las tumbas. Entonces, cada faraón quería dejar una pirámide mucho más impresionante de la que había dejado el faraón anterior al que había estado él. Por lo tanto, cuando uno ve, por ejemplo, fotos, ve que hay pirámides más pequeñitas, hasta unas más grandes. ¿Por qué? Porque el faraón que le siguió trató de construir una pirámide mucho más grande. Y las pirámides son impresionantes, ¿eh? Son gigantescas. O sea, nosotros no es una cosa chiquitita, uno cuando va, son realmente Profe, gigantes. ¿Mm? Sí, se dice que como hicieron las pirámides, llevaron los trozos de muro ya. por el Nilo, Ujú. después lo llevaron como en carriles de madera y lo tiraban y así lo llevaban para cerca de las construcciones. Perfecto, sí. También se Se dice encontró una carta de un egipto que lo escribió. Que hoy por También ahí, se dice ahí que por en el... la parte derecha de ¿Sí? la esfinge hay una habitación, pero todavía no se puede ver porque no dejan excavar la esfinge. La esfinge, claro. Sí. Por ahí me preguntaban por el chat que cómo se llamaban los que escribían. Se llamaban los escribas, que eran unos muy pocos los que sabían escribir en Egipto y eran privilegiados porque como ellos sabían escribir tenían muchos privilegios. Bueno, esas son algunas de las características de una de las civilizaciones, ¿cierto? Pero tenemos varias, tenemos la China, la India, que también tienen cosas muy interesantes como lo que crearon los egipcios. A ver, Rafita, ¿qué quiere decir usted? Que también con el río Nilo, ¿Ya? también cuando iban a comerciarnos o comerciaban con ellos mismos, también bajaban por el río por otras civilizaciones y comerciaban así por las orillas. Perfecto, oye, eso es muy importante. Miren, cuando uno ve estas primeras civilizaciones, hay un común denominador que todas tienen, que todas van a crecer al lado de un río. No hay ninguna que no crezca, que tiene que estar cerca de un río. Y de hecho, muchos autores dicen que los egipcios existen gracias a que existió el río Nilo, porque gracias al río Nilo ellos lograron desarrollar su gran civilización. Obviamente porque algo tan esencial para el ser humano como es el agua. Si no tenemos agua no podemos hacer absolutamente Profesor, nada. de hecho, Y le quería tienen, preguntar su sí, opinión. déjame terminar un poquito, déjame terminar esta idea. Y considerar que los egipcios crecieron en el desierto, por lo tanto, era un lugar muy seco y muy árido, en el desierto del Sahara, al norte de África. Por lo tanto, gracias al río Nilo, que el río Nilo era un gran río, era gigante, pero era muy grande, pues, se tiene que considerar que era navegable, pasaban barcos por ahí, ¿ya? Por lo tanto, gracias a ese río, los egipcios pudieron desarrollar su gran civilización. Ahora sí. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cree que habría pasado si el río no hubiera estado el río Nilo al lado de los egipcios? Probablemente nunca hubieran existido los egipcios. No hubieran logrado desarrollarse como se desarrollaron. Profe, Ujú. ¿ya has ¿Sí? visto una pirámide en persona? La de México, las de España, no creo si hay. ¿Has visto alguna pirámide? No he tenido el honor de ver pirámides en persona, chiquillos, pero son mucho más grandes las egipcias, más que las de México. En México las primeras civilizaciones también construyeron algunas pirámides. Oye, nos va quedando Los poquito mayas. tiempo, se nos va rápidamente el tiempo, así que vamos a compartir otra cosita antes de... y esto, lo que vamos a ver ahora, es específicamente su libro, su texto de historia. Estamos acá viendo la página 4950, ¿ya? Y acá, en esta parte, vemos las principales civilizaciones, dónde se ubicaban. ¿Ven en el mapa aquí, no? Que tiene unos números, ¿cierto? Y cada número representa una civilización. Por ejemplo, en África está el número 4, que es la civilización que nosotros estamos hablando, que es los egipcios, ya que están en el norte de África. Ahí se Profe, ubicaban. ¿cuál es la Chavín que está ubicada por ahí por Colombia, Perú? Sí, miren, vamos por partes. Miren, están estas que están cerca de lo que es Grecia, o lo que está la minoica, la fenicia, que son como los ancestros de los griegos. Ellos son los ancestros, los que estaban antes de los griegos.
Y Mesopotamia está lo que vimos, el 5, Mesopotamia el 2, perdón, el que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Los sumerios, ¿se acuerdan? Los que habían inventado el sistema sexagesimal, y habían hecho un montón de otras cosas, y habían desarrollado alrededor de 2 ríos, que era el Tigris y el Éufrates, en fin. Está la civilización india, la 5, que está ahí India, ¿cierto? En el mapa, India está ahí el número 5. Obviamente la civilización china, que es una civilización milenaria, todos hemos visto películas de los chinos, ¿cierto? Con sus grandes ejércitos y sus grandes construcciones y todas las cosas que ellos crearon. Esa es una selección muy interesante de conocer. Si ustedes quieren saber más de este video que yo les mostré sobre los egipcios, hay de todas las civilizaciones, se llama Exploradores de la Historia, civilización egipcia, pero también hay sobre la civilización china, también hay sobre los indios, en fin. Así que si ustedes quieren ver este mismo video que vimos, con cuestión de tiempo, obviamente no nos podemos revisar todo, pero los pueden revisar. Y la pregunta que me hacía Juan Carlos, la Olmeca y Chavín, ¿cierto? Bueno, la Chavín son los ancestros de los incas, de esta gran civilización inca, indígena que tenemos ahí en Perú nosotros, ¿cierto? Y que también va a estar en parte de Chile, en el norte de Chile sobre todo. Y la Olmeca, ¿cierto? Que las 7 son los ancestros, ¿cierto? De los mayas, ¿ah? De los mayas, ¿cierto? Y van a nacer ahí esas culturas que van a después a nacer. Entonces tenemos muchas civilizaciones que van a estar esparcidas por todo el mundo y que van a desarrollar cosas muy interesantes, ¿ya? Y acá estamos viendo una línea de tiempo. Como pueden ver, las más antiguas, acá abajo están los años, dice 3500, 2000, 1500, 1500, ¿cierto? Antes de Cristo. Profesora. Las más antiguas, ¿cierto? Son Mesopotamia, ¿cierto? Los sumerios. Por eso que hablan de que ahí surgen las primeras civilizaciones, en lo que es la fértil media luna, en Mesopotamia. Y bueno, tenemos también los egipcios y la China, que de 3000 años antes de Cristo, muy antigua, la civilización india, 2500 años, la minoica, ¿cierto? La fenicia, olmeca y la chaví. Y pueden ver, como pueden ver, que estas barras están al mismo tiempo, por lo tanto, quiere decir que coexisten. ¿Qué significa eso? Que existen al mismo tiempo. O sea, estaba existiendo la civilización china, pero al mismo tiempo también estaba existiendo la civilización india. Eso es muy interesante. Rafita, ¿alguien me habla? No sé, la U parece, ¿no? Agustina. Agu. De que quería preguntarle de que en algunas aparece, por ejemplo, en la minoica, ¿Sí? aparece de 2600 a 1200, pero en la de China y India no aparece nada. Eso es porque siguen existiendo, Sí, ¿cierto? porque siguieron existiendo. Claro, la minoica, básicamente la civilización minoica desaparece y va a ser reemplazada por los griegos, por la civilización griega. Por eso que ahí como que tienen un término, ¿cierto? Porque ya comienza otra civilización que es más importante. Eso. Ya chicos, entonces ahora, como lo hemos estado haciendo en las clases anteriores, vamos a dejar de compartir. Profesor, quería decir algo antes. Sí, diga, la escucho. De que yo quería hacer un Zoom. ¿Ya? Esto es para los alumnos. De que yo voy a hacer un Zoom el sábado. Voy a mandar el link de reunión. ¿Ya? Va a ser para estudiar. Un Zoom de tareas. Perfecto. Para las guías. Qué buena Por eso quería idea. mandar el link. Qué buena idea. Oye, a propósito, le recuerdo lo que les había dicho al principio, que no estaban todos, que el profesor Patricio va a hacer una clase de matemática mañana a las 5 sobre fracciones, ¿ya? Sobre fracciones. Entonces aquí, chanfle, se lo mandé solo a la Rafa. Aquí en el chat les estoy pegando el link para el muro para que ustedes puedan entrar y poner su nombre y colocar todos los aspectos que pudieran aprender hoy día sobre los egipcios, sobre en general todas las civilizaciones que existieron, sobre los tiempos, cuándo, alguna otra cosa interesante que les haya llamado la atención de la temática de hoy día.
¿ya? Ya, me imagino que ya ustedes aprendieron cómo hacerlo. Se meten al link nomás y, y pueden ir escribiendo cositas. Vamos a compartir nuevamente para ver cómo vamos avanzando en eso. Y nos van quedando, ¿cierto? 5 minutitos para que ustedes para poder ir viendo. A lo mejor hagan unos espacios, ¿cierto? De lo que ya habían puesto la semana pasada en su tableta para que se diferencie una clase de otra y puedan colocar algo distinto, ¿ya? Profesor, Sí. disculpe, ¿qué había que poner? Se escuchó horrible en el momento, me pareció que mi conexión era mala, entonces no se escuchó nada. Ah, perfecto. Ya, lo que les decía yo que en esa página, ¿cierto? Ustedes colocan lo que aprendieron hoy, ¿ya? Sobre las primeras civilizaciones, específicamente qué características tenían las primeras civilizaciones o qué características tenían los egipcios, ¿cierto? En religión, economía, Profe, en el tema de la tecnología, ¿ya? Sí, profe, yo ya dígame. puse algo. Puso algo, a ver, vamos a ir viendo. Yo estoy viendo que la Rafa está escribiendo, ¿cierto? Puso Egipto y Giovanni puso, yo digo que... no, pues está lo que... Giovanni, está tu tableta de la semana pasada. Escriban en la misma que ya tienen, ya, pues no hagan nuevas, ¿Está ahí ¿ya? arriba? Porque Ah, ya. escriban Es en la la de misma... arriba, profe, la que está arriba de la Lo voy a Catalina. copiar en la Rafa. Giovanni, aprendí que los egipcios, algo inteligente, ya. Eso, mira, Giovanni, cópialo y pégalo en la que tú ya tenías, ¿ya? Para que no se ponga algo distinto. Sí, María. Yo no sé cómo hacer eso. Ah, tú no estuviste en la clase pasada, María. No. ¿Estás con un computador ahí o no? ¿Sí? Ya, Espérate. mira. Espérate, profesor. Espérese un ratito. María, ábrame María, por mira. WhatsApp. María, en el chat yo puse un link. Tienes que meterte en ese link del chat y te abrir esta página que estamos viendo ahora. ¿Ya? En el chat. Ya, profe, ya lo hice. ¿Lo hizo? Ya lo hice, sí. Ya, a ver. Ah, ya, perfecto. Giovanni. Sí. Perfecto, Elisa. Ya, no, Elisa no me ha escrito nada. Agustina está recién ahí elaborando lo de Egipto. Sí. Y Dylan también está ahí escribiendo Egipto sobre las pirámides, ¿cierto? Oye, chicos, yo les voy a decir que a lo mejor ordené las ideas y decir, ya, a ver, en religión, ¿qué es lo que me acuerdo de la religión? Ah, ya, que el faraón era un dios, por ejemplo, etcétera, etcétera, y que tenían varios dioses, en fin. En economía, ¿cómo hacía la economía? Ah, ya, se dedicaban al comercio, principalmente a través del río Nilo, a través del río Nilo, perdón, y el tema de la agricultura, el tema de los avances, ¿qué avances tuvieron? Ahí pueden hablar algo de la economía, algo de la ciencia, la escritura, en fin, ¿ya? ¿Sí? Noemí, ¿qué quiere decir? No, nada, profe. Ah, ya pensé que me quería decir algo, porque como estaba haciendo ruiditos ahí. Ya. Perfecto. Pueden colocarlo de esta clase con otro color, ya, para que se diferencie lo de la clase, lo de esta clase con lo de la clase anterior. Ahí el Diego Profe, muy bien aprendió a cambiar el color el Diego ahí. ¿Ah? No cliqué esto. Muy bien, Diego. Profe, Sé que para enviarle significará, una pero Diego, bueno, a mí también me por lo gustan los menos precios del Unimark. sí, la alcancé a ver profe, ¿cómo se la puede cambiar de color? el Diego sabe. Diego, ¿cómo se cambia de color, Diego? ¿Puedes explicar ahí a tu compañero? Diego, eso te pasa por Le falta tiene que de poner los 3 puntitos. ayuda. Le tiene que poner los 3 puntitos. Bueno, sí, acá creamos algo. Bueno, acá le voy a poner cualquier cosa. Pero enseña cómo cambiar el color, Diego. Bueno, es que no puedo compartir la pantalla, así que no, no va a funcionar. sí, no te quiero que compartas pantalla, solamente que expliques. Ya.
Y eso, ¿ven? Ya chicos, los voy a dejar trabajando yo porque ya me tengo que ir a la otra clase y ustedes siguen completando acá el murito. Yo lo voy a revisar cuando tenga un tiempecito después de la otra clase a ver qué es lo que colocaron. Bien, así que los dejo ahí haciendo el resumen de las cosas más importantes. Dentro de lo posible, escríbelo con otro color. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, chao, profe. Chaito chicos, nos vemos en la otra clase. No se olviden de mañana tienen clase de matemática con el profesor Patricia a las 5. Así que, chao, ¿Qué clase chao. asume el sábado, profesor? Ah, y la clase de la Agustina el sábado, que es nuestra profesora ahí suplente. Profe, yo siempre hago terceras eso después de ayudantes. cada clase. Agustina, me copiaste. Perfecto. No, ya Bien. le puse fecha al No sábado, pones eso es lo orden, diferente. no pones orden cuando Le hacemos pongo- de resolución de guías. No dices, Le- no, estamos aquí para hacer resolución de guías. No dices eso. Ah, reempezó. No, Chao, profe. ¿cómo se llama? Lo hago después de cada clase. Muy bien. Ya, Oye, chao. ¿vas a hacer una hora? Ya, chao chicos. Chao, chao. Chao.